invitado a dos voces que me van a ayudar a comprender esto, y a usted también quiero dar la bienvenida otra vez a Cecilia Requena, porque hace poco estuvimos con ella en un diálogo también sobre medio ambiente. Cecilia Requena, senadora de Comunidad Ciudadana, gracias por aceptar la invitación y por el esfuerzo de subir hasta esta montaña. Gracias, Cecilia. Un gusto, Claudia. Buenos días y buenos días. Está José Pimentel también, a quien le agradezco trasladarse hasta aquí. Yo sé que no es fácil, pero lo agradezco enormemente tenerlos cara a cara. Para mí representa otra cosa diferente al contacto vía Zoom. José Pimentel, exministro de Minería y ex dirigente minero. Yo creo que tengo las voces precisas para entender esto que estamos atravesando hace rato ya en el país. Minería, contaminación, minería, medio ambiente, minería legal, ilegal. Bienvenido, ex ministro José Pimentel. Muchas gracias por la invitación y estamos dispuestos a participar en el programa. A ver, yo quiero comenzar primero hablando de la contaminación que está produciendo la minería ilegal y la contaminación que también produce la minería legal. ¿O estamos hablando de situaciones distintas? Para hablar de contaminación hay que comenzar con Cecilia. Claudia, yo pienso que has puesto un punto muy importante. Por eso que yo tiendo a hablar de la minería descontrolada, porque a menudo la descontrolada es también la legal. Y no hay gran diferencia en este momento de prácticas, por ejemplo, con respecto al mercurio, pero no solo eso, sino con respecto, por ejemplo, a la utilización de maquinaria pesada para destruir cursos de río, para destruir el bosque, porque a menudo están haciendo minería, digamos, en montaña, y lo que hacen es sacar la cobertura vegetal con maquinaria pesada. O sea, ¿qué es lo que primero contamina? ¿Son estos químicos en el agua, Cecilia? ¿Es el primer factor? O sea, yo diría que ahora en este momento es el más grave, el del mercurio, pero no es el único. Y si tú te fijas en los efectos sistémicos, los otros son terribles también, porque si estamos destruyendo la fuente de todas las lluvias del país, o casi todas, o sea, lo que queda es marginal, entonces es muy grave, porque entonces está destruyendo adicionalmente, no es solo la minería, por supuesto, pero si tú sumas todo, todas las prácticas agropecuarias insostenibles, los cocales, por ejemplo, en los yungas, ¿no? Que no dejan de extenderse y extenderse y extenderse. Si tú sumas, por ejemplo, la agropecuaria como está ocurriendo en el norte de La Paz, donde ya hay ganadería, ya no solo hay, por ejemplo, realmente una iniciativa francamente que fue un despropósito, y lo sigue siendo ¿cómo se llama? El ingenio de San Buenaventura. No tiene que haber caña ahí, es demasiado húmedo todavía, puede que se vuelva bosque seco en breve, pero todavía no está funcionando. Entonces, toda esta deforestación de la agropecuaria, insisto, ganadería, agricultura, más la generada por la minería, está afectando seriamente, digamos, un bioma que por supuesto no es solo el de Bolivia. Al final dependemos de lo que hagan los colombianos, particularmente los brasileños, y todos los demás países amazónicos. De ahí vienen las lluvias de esta parte del continente. Por eso digo que ese es otro problema muy grave. El del mercurio es sencillamente un problema ya de escándalo, porque estamos hablando de un etnocidio. No podemos, yo no estoy usando la palabra alegremente, Claudia, José, y a la gente que nos está escuchando. Hay pueblos, particularmente como el Eceja, creo que todo el mundo ya lo ha escuchado, que están siendo afectados desde aquello que me parece más terrible, que es su niñez, e incluso la niñez antes de nacer. Porque cuando una mujer embarazada está alimentándose permanentemente, un pez no va a ser el problema, pero como los Eceja, que son un pueblo seminómada que tiene menos cultivos y que vive mucho más de la pesca y por tanto de los peces del río, están permanentemente comiendo peces contaminados con mercurio, y ese mercurio cuando se aloja en el cuerpo de una mujer embarazada, como nos explicaba un especialista que trajo el CEDIV en su momento, busca el tejido más blando, y ese es el cerebro del feto. Y ahí se aloja el mercurio. Y hay casos ya demostrados. Pero de claro, esto que no, y eso es científico, digamos, no. Y entonces resulta que nacen niños con la vida destruida. Y si es un pueblo entero que tiene esas prácticas desde hace miles de años, resulta que ahora esa práctica los envenena y mata, les estamos matando desde sus generaciones, digamos, nuevas. Y ese es entonces el gran problema del mercurio, que por si acaso, y con esto cierro,
no solo afecta a los de Ceja, podemos mencionar a los 8 pueblos del norte de La Paz, pero finalmente el río sigue su curso y ahí está involucrada toda la cuenca amazónica y por supuesto los consumidores de peces de la Amazonía que también están en las ciudades, que por supuesto no estamos todo el día comiendo, pero sí, o sea, llega un momento en que hay unos niveles de mercurio que habría que evaluar si algunos de nosotros los tenemos ya demasiado altos. Ya sabemos la evaluación que han hecho el CEDIP, CEPILAB, las dos últimas, hay varias previas, y te muestran que estamos por encima, gravemente por encima de los niveles aceptados a nivel internacional. Ese es, por tanto, el otro gran problema en la minería. Entonces, y hay más, ¿no? Hay muchos más, pero bueno, ahí me quedo por ahora. Me parecen los dos más claros, ¿no? Lo que ha hecho Cecilia, sin embargo, es salir del punto de partida nuestro de minería legal o ilegal y contaminación. Correcto. Ha dado una panorámica de los otros factores de contaminación que vale la pena, porque en efecto no es solamente, bueno fuera que solamente tengamos que ocuparnos de la contaminación de la minería legal y ilegal, tenemos que ocuparnos de la contaminación que proviene de la agricultura, de la minería, de lo que hacemos también como individuos, de lo que yo hago o dejo de hacer en mi edificio, en mi trabajo y en mi edificio también. Contamino, contribuyo al problema o contribuyo a la solución desde nuestra vida cotidiana, terminando en estos grandes campos que bien apunta Cecilia. Pero si empezamos a decir que esto y esto y esto, terminamos no ocupándonos, hay que agarrarlo por pedazos, ¿no? Creo que al problema, al monstruo, hay que agarrarlo por pedazos. Hoy vamos a agarrar su cabeza minera desde su lado legal y ilegal, y creo que hay que balancear entre los intereses de un país, porque la solución tampoco puede ser, bueno, cerremos todo, nadie explota nada, cerramos la puerta de la minería y vemos otros elementos. No es la solución, ni queriendo se podría hacer por la historia de este país que de hecho se define a través de su actividad minera, ¿no? El mundo nos ha mirado y se ha enriquecido de nosotros a través de las riquezas que trajimos y que traemos todavía desde nuestras entrañas, y no se puede pensar un país como Bolivia sin su minería porque sería imposible. Pero hay que hacer balances, ¿no? Se lo pregunto a José Pimentel, que conoce el mundo minero, conoce la problemática de los trabajadores mineros y del país. Las decisiones no son fáciles. Hoy, lejos del poder, me imagino que tiene José una mirada más general. ¿Le encuentra sentido a esto que está diciendo Cecilia, a estos temores que tenemos enfocados en la minería, y cómo atacamos el problema? Principio, no. El problema de la contaminación del cambio climático es un problema universal. Y aquí es mucho más preocupante, y son muchos los aspectos. Simplemente yo quisiera citarte el caso del lago Titicaca. ¿Qué está pasando con el lago Titicaca? El río Choqueyapo. ¿O qué está pasando con los vehículos? Entonces es un problema que está creando un problema universal. Y creo que en ese sentido tenemos que buscar voluntades conjuntas para superar. Ahora el problema de la minería y el medio ambiente es un problema preocupante, pero no solamente es el problema del uso del mercurio, es el problema de la explotación irracional y fuera de norma. ¿Qué está pasando en Potosí? El Cerro Rico se está cayendo, pero cada mes están muriendo más de 10 ciudadanos en el Cerro Rico. Ya llegan a más de 30 hasta ahora, en el solo Cerro Rico de Potosí. Entonces, lo que tú dices, una minería descontrolada. Y ahora, para entrar ya en el tema, ¿qué queremos hablar cuando hablamos de la minería ilegal? ¿Cuáles son las normas legales que tiene la minería? Desde la nueva Constitución hemos entrado a un proceso de readecuación de la actividad minera. Antes cualquiera podía ser minero simplemente pagando una patente a la Superintendencia de Minas y ya tener el derecho de explotar. La nueva Constitución ha buscado que se cambie ese sistema por un contrato minero que busca, ya en la misma suscripción del contrato, regular la actividad minera. Es decir, que en ese plan de trabajo tiene que plantearse las inversiones que va a realizar, el tiempo que va a ejecutar, los procesos industriales y también los procesos medioambientales.
Y esto es lo que no ha comprendido la sociedad. ¿Cuántas, y para darle una fuerza jurídica, para lo que se quejan los mineros, que no hay seguridad jurídica, se obliga que el contrato minero sea sancionado por ley? Y es la máxima seguridad jurídica. Pero ¿cuántos contratos han llegado a la Asamblea? Muy pocos. Muy pocos. Se habla de que hay unas 30.000 o 3.000 concesiones mineras, pero a la Asamblea no han llegado ni 200. Correcto. Entonces la En todo el ilegalidad tiempo del gobierno. es general, tanto en el sector privado, estatal, como cooperativo. Ahora lo que preocupa es que ¿quién le pone el cascabel al gato? No es un problema solamente del Ministerio de Minería, es un problema que atinge a todo el aparato del Estado, porque la actividad minera, al ser una actividad productiva, está regulada por normas de carácter tributario, normas medioambientales, normas laborales, porque hay una relación obrero-laboral, hay otras normas de carácter social, el seguro a corto plazo, a largo plazo, etcétera. Todos estos elementos que hacen al conjunto de la sociedad tienen que regular la actividad minera. Si no hay esta actividad conjunta, es muy fácil para el operador minero escaparse. Sin embargo, José, usted dice la nueva Constitución ya no es tan nueva, han transcurrido muchos años sí. de ese nuevo marco y nos contará Cecilia qué está pasando en el ámbito legislativo, para no hablar únicamente de un gobierno, de un ministro, de un momento, sino de lo que se está embotellando en uno y otro lugar. Es decir, pese a la existencia de la normativa, estamos generando embotellamientos normativos, pero un viva la fiesta en los ríos, en pueblos determinados. ¿Está así de desordenado, Cecilia? Sí, yo ya he llegado a esa conclusión claramente, porque, a ver, mi conclusión para dar, digamos, lo que sería como la síntesis, el titular, aunque no soy periodista con mucha experiencia, aunque sí he estudiado comunicación, pero es que el Estado mismo se ha constituido en el violador y blanqueador de la violación de normas desde la Constitución hasta los reglamentos. Y lo voy a argumentar. Acá tengo un informe que nosotros hemos hecho sobre los 23 contratos mineros que han llegado a la Asamblea en esta gestión, digamos, no, desde que yo soy senadora no había llegado nada hasta ahora, que son estos bajo 23. Bajo la presidencia de Luis Arce, concretamente, correcto, y esta gestión. Correcto. De manera rara, estos 23 entran en una sola ley, o sea, pretenden que aprobemos todos como si fueran cosas, digamos, son todos contratos mineros, pero debiera analizarse uno por uno, porque puede que unos tengan problemas y otros no, pero los meten todos en una sola bolsa, cosa que no es conveniente. Pero bueno, nos han llegado al Senado. A diferencia de diputados, nosotros sí pedimos que estos contratos mineros vayan también a la Comisión de Medio Ambiente para su respectivo análisis, claro, e informe. En diputados, no me explico cómo, pasaron estos contratos mineros y dijeron sí, se aprueban. Bueno, llegaron al Senado, hice la solicitud, el presidente Andrónico aceptó. A veces hay que dar la batalla hasta por eso, porque yo argumenté que era un problema también ambiental y fuertemente ambiental y que no solo debía ir a la de economía plural. Ok, entonces ha ido a estas dos comisiones y ahí hemos podido hacer un análisis de estos 23 contratos mineros. ¿Cuándo llegaron, perdón, Cecilia? Hace unos 2 meses acá, sí, hace unos 2 meses, si muere no me falla, no tengo los... ¿Y antes no hubo ninguna aprobación de contratos absolutamente mineros? Ninguna, pero sí en el gobierno, en la administración previa, ¿no? Ahí sí, pero si no me equivoco son unos 79, tampoco son tantos, o sea, tendremos menos de 200 contratos mineros con toda la legalidad, y yo voy diciéndole eso a la gente en los territorios, porque les dicen, tenemos todos los papeles, ¿no? O sea, es fácil ver es más fácil ver cuáles tienen ley que entrar a la JAM que no da información, y ese es otro tema problemático. Pero bueno, decía entonces que es el Estado, porque es el Estado el que nos manda estos contratos mineros. Y quisiera decir a la gente que nos hemos quedado con la boca abierta, o sea, si ya sabíamos que esto era un problema, ahora nos hemos quedado con la boca abierta, porque estos 23 contratos mineros, según Sergio Min, y según el propio informe de la JAM, están en
cabeceras de cuenca, ríos, lagos, etcétera, que son parte de un artículo 93 de la propia ley minera que los plantea como un problema. O sea, dice, si están en cuencas, lagos, ríos, etcétera, usted tiene que hacer un estudio con enfoque multisectorial. Entonces nosotros preguntamos, porque hemos revisado carpetas, son 23 carpetas, se pueden dar cuenta el trabajo que ha sido ese, ¿no? Pues nos hemos dado el trabajo porque este es nuestro rol, ¿no? Para eso nos paga la gente y nos ha elegido también. Ninguno de estos 23 contratos mineros, siendo que el propio Sergio Min dice que cumplen al menos parcialmente con esa excepcionalidad de estar en lugares súper delicados ambientalmente, pues ese informe que está en el propio artículo 23, no de la ley de medio ambiente, la ley minera, aprobada durante el gobierno de Evo Morales, que para mí es una alta traición al bien común, ya lo he dicho varias veces, porque se ha hecho a medida de los cooperativistas mineros sin tomar en cuenta los intereses del resto de la sociedad, incluyendo los propios cooperativistas mineros, porque ellos también tienen que tomar agua, necesitan lluvias, igual que todos. Pero bueno, resulta que no nos pasan ese informe, por ejemplo, y les preguntamos, porque tuvimos reunión con la JAM, bueno, pero aquí el artículo 93 dice que si usted está en estos lugares, estos contratos están todos en esos lugares, tiene que tener un estudio con enfoque multisectorial. ¿Dónde está el estudio? ¿Por qué no está junto a las carpetas? No hay reglamentación de ese estudio todavía. Perdón, no hay reglamentación de ese estudio todavía, pero nos mandan los contratos incumpliendo su propia norma. Y el otro punto, para no ser muy extensa, tenemos acá, esto es todo un informe de más de 40 páginas que hemos hecho todos los problemas que tienen esos 23 contratos mineros, no se salva uno, lamentablemente. Lo lamento por la gente que toma mucho tiempo haciendo esto, porque la verdad es que el problema es más del Estado que el de los actores mineros en este caso de los procedimientos. El otro problema es la consulta previa, lo digo rápido entonces. La consulta previa, libre, informada, que está en nuestra Constitución, ha quedado reducida aquí por la ley minera a unas reuniones que son además 3, donde finalmente las comunidades no se pueden oponer. Les han quitado la posibilidad de oponerse y el ministerio es el que tiene la última decisión. Y cuando los hemos sentado a los del OEP para que nos expliquen cómo se hace esa famosa consulta, es realmente de no creer, porque en algunos lugares había más actores mineros en la reunión que otros, y ahí se decide que se les va a dar 30 años de derecho minero, en una reunión donde no está ni siquiera claro si está realmente bien representada la comunidad. Cuando hemos preguntado a la OEP, ¿ustedes cómo saben que está bien representada la comunidad ahí? Bueno, nosotros tenemos un estudio sociológico. Ajá. ¿Dónde está ese estudio sociológico aquí en los contratos mineros? No lo adjuntamos. Bueno, ¿por qué no adjuntan el informe? No, sí, tampoco no lo adjuntamos. Bueno, y nosotros aquí vemos que incluso hay nombres sin firmas. ¿Cómo sabemos quiénes son? Sí. ¿Y qué pasa si ustedes notan que hay, no sé, 10 mineros y 5 comunarios? No sé, por decir algo, ¿no? No podemos intervenir, dice no podemos intervenir. O sea, la gente está completamente desprotegida. Termino. Esos son 2 de los pilares, hay muchos más, de problemas que hemos encontrado con estos contratos mineros y por eso los hemos rechazado. Y ahí están en un solo ramillete a ser aprobados todos de una. Veo 2 elementos más que los traslado a José Pimentel. El primero es, aparentemente por lo que cuenta la senadora, hay un vacío legal, es decir, una parte está normada pero depende de la otra y esa otra no está normada y ahí con todas estas irregularidades está totalmente estancado. Pero además está el juego político, es decir, hablar de minería en Bolivia, por esta recapitulación histórica que hice brevemente al inicio, estamos frente a un ajedrez minero, político, de mucha influencia. Sabemos que el movimiento al socialismo no sería movimiento al socialismo ni tendría el poder que tiene o que tienen ahora ya en plural con las actuales peleas, sin el peso de los mineros, que no solamente están ahí, que por supuesto que tienen derecho, forman parte de las organizaciones sociales, forman parte de ese sostén social al movimiento al socialismo, pero como están, como apoyan, como piden y como cruzan sus intereses, sus ideas, sus sentimientos, también plantean sus exigencias. Es decir, sabemos que el sector minero puede pedir diputaciones, senaturías, ministerios, y entonces el gobierno también tiene que cogobernar, y esto no es una acusación, lo sabe perfectamente el movimiento al socialismo, cogobierna con los intereses de sus propios movimientos sociales. Qué difícil para el Ejecutivo, época Evo, época Arce, poder lidiar con todo esto también, ¿no, José? Sí, yo creo que es una situación muy difícil, particularmente cuando se
olvida los objetivos nacionales. Hemos hecho una constitución, un proceso de transformación con objetivos muy claros. El respeto a la madre tierra es un principio constitucional, pero cuando se olvida esto, se da paso a las presiones de toda naturaleza. ¿Y quiénes lo olvidan esto? ¿Son los mineros? Es el conjunto de la sociedad. Exactamente. Y añado algo, la sociedad y los intereses externos, porque ya no solamente estamos hablando de los diputados, los ecologistas, los masistas, claro, los de comunidad ciudadana, los pueblos indígenas, los sectores mineros, también las empresas canadienses, las chinas, las norteamericanas, que están también apoyados por sus propias embajadas, que también juegan sus propias fichas. O sea, este es un ajedrez bien complicado, ¿no? Sí, no, es así. Y yo creo que hay que entrar a un acuerdo nacional para reposicionar los postulados de la Constitución Política del Estado. Si no hay esto, olvídense, no vamos a encontrar solución. ¿Cuántas veces yo estaba de ministro? Se ha intervenido a Copong, se ha intervenido a Himalaya, y los pobres policías han salido trastocados. ¿Y vamos a meter el ejército? No, es un problema mucho más grande. Yo creo que el problema tiene que ser del conjunto de la sociedad para solucionar este problema, ¿no? Como te he dicho, San Cristóbal tiene su contrato minero. No. ¿Cómo que no? ¿No lo tiene? ¿Ha llegado a la asamblea? Bueno, ya que lo pregunta, lo voy a averiguar, pero... Uno cree que sí, ¿no? Porque es la más grande, claro, es el proyecto más grande. Es la que más supuestamente cumple todas las normas. O la Comibol está obligada a migrar sus contratos a un contrato de asociación para cambiar los términos del contrato, y ni un contrato ha cambiado. Entonces son las presiones no solamente económicas, son también de presiones diplomáticas, económicas. Claro. Y la necesidad de empleo, ¿no? La necesidad de trabajo. Sí, pero esto es un problema parte del problema. Y ojo... Y es un problema estructural, yo te quiero decir. El neoliberalismo ha querido achicar al Estado, y lo ha achicado, ha destruido la minería formal, y ha dado paso al surgimiento de estas cooperativas con una serie de ventajas sobre constitución, sobre tributación, que ha sido difícil en el nuevo código de minería romperlos. Hoy las cooperativas a la Comibol le pagan 1% de alquiler, y las cláusulas aquellas que establecían que la minería artesanal o los yacimientos residuales iban a pagar 2%, se ha generalizado. Sí. Ahora son explotaciones industriales, y también ya no hay esa facilidad que se les daba a las cooperativas. Y grandes capitales. Yo, no lo puedo compartir con ustedes porque va a salir recién en nuestro próximo número, pero estaba leyendo un texto de Héctor Córdoba, que es analista minero, que toca este tema minero próximamente en uno de nuestros suplementos, donde habla de una cantidad, a mí en la primera línea está, el departamento de Potosí desde el año 2006 ha recibido más de 1.500 millones de dólares como compensación a la extracción de recursos minerales. Aquí también hay que decir, ¿qué se hace con esto? ¿Se hacen puentes? ¿Se desarrolla el lugar? ¿O lo vamos a invertir en, ya que es una compensación, en políticas dirigidas al menor o a la menor contaminación? Es decir, si hay que extraer, porque tampoco vamos a decir, no, dejaremos el oro en nuestras entrañas y cuidaremos el... No. Tenemos unas riquezas ahí que en este momento el país está explotando. Es irrisorio pensar que no se lo va a hacer, pero ¿por qué no hacemos de estas compensaciones y de esta cantidad de dinero que dicen que entran por estas inversiones extranjeras, por estas compensaciones, más bien una política para redirigir todo ese capital a una estructura proambientalista para por lo menos hacer las cosas de una manera más limpia? Yo no creo que se pueda hacer minería en un mundo, ¿no? Mundo mágico, no lo creo, pero sí que se pueden establecer ciertas políticas. Está este tema del dinero, pero además hay
algunos ejes que son preocupantes. Yo leía en este mismo texto que están bajando las extracciones de zinc, plomo, estaño, plata, y está subiendo, que da miedo, el oro, porque el oro es como el oro, ¿no es cierto? Hoy en día el oro está siendo comprado por todo el mundo. De hecho, el propio Estado lo necesita para ampliar sus reservas, etcétera, y los mineros no les quieren vender porque no tienen una normativa que se ajuste a sus intereses, entonces no le quieren vender al propio Estado para que aumente sus reservas, que es un tema político también que lo tiene que resolver el propio movimiento al socialismo. Pero en la explotación del oro, mientras bajan estos otros metales, sube el oro, y en la explotación del oro lo que reina es la ilegalidad. No sé si lo ha tratado en sus reflexiones, José. Y mira, esto es así. ¿Cuánto es la extensión en la cual está esparcida la minería ilegal? Todo el departamento prácticamente de La Paz. La ilegal. Sí. ¿Solo La Paz? Particularmente. ¿Sí? La del oro Sí. Y la ilegal. es Sí, pero sobre todo ilegal. ¿en qué regiones existe el Estado? Ese Estado aparente que siempre hemos estado sigue vigente. Sí. El Estado no existe. Entonces, ¿qué va a controlar? Deberían ser las gobernaciones, que tienen autonomía para Los controlar municipios. los municipios, pero entra también a la misma bolsa. No por la tributación de regalías. En La Paz debería estar pagando 7%. ¿Y cuánto está pagando? Ni 2,5, que es lo mínimo. ¿No? Es 2 más. ¿A quién perjudica? Al departamento y a las alcaldías. Y no dicen nada. ¿No? Entonces, esta situación es muy difícil. Pero yo, a tu sugerencia, la actividad minera dentro de la ley minera tiene que comprender la remediación ambiental. Y eso no puede hacerlo el Estado, aunque sea gobernación. Estaríamos dando una subvención al productor minero para que solucione los problemas que él crea. Entonces, eso yo no lo acepto, y lo que tenemos que hacer es que el operador minero solucione el medio ambiente. Y aquel que se considera con capacidad de actividad minera tiene que asumir todas las responsabilidades. Tiene que presentar su plan de mitigación ambiental, de su licencia ambiental, para cumplir esas normativas. Y si no puede, no tiene por qué ser minero. No siempre tiene que ser un cooperativista. Si quiere vivir, puede ser un asalariado, y tal vez las empresas tengan una mayor capacidad para resolver los problemas medioambientales, ¿no? Entonces yo creo que este es un movimiento que tenemos que solucionarlo todos, tenemos que crear una conciencia nacional, porque acá el oro y los minerales son recursos de todos los bolivianos, ¿no? Estamos exportando cerca de 6.000 millones de dólares, y el Banco Central se queja de que no tiene dólares. ¿Por qué? Porque los dólares se van al exterior y no vuelven al país. Porque estos sectores por ahora no se están queriendo tampoco relacionar con el gobierno hasta que no haya la normativa otra vez que les convenga. No, es que no puede haber normativa específica para un sector. La norma tiene que ser general para todos. Han peleado, han logrado con la negociación tributar 4%, pero ¿han llevado al Parlamento? No ha llegado. Y es de hecho, no hay una razón legal para tener un trato preferencial. Entonces el gobierno se suscribe, pero no tiene la fuerza de llevarlo al Parlamento, porque es ilegal eso. La norma tiene que ser universal. Y aquí, para captar los dólares, tenemos que reponer aquella ley que hizo Bush, que hizo Villarruel, que hizo el MNS, para obligar a los exportadores para que entreguen las divisas al país. Sin ninguna excepción. Sí, y los exportadores le van a decir, está bien, aquí hay un problema. En todo caso, a mí me parece grande. muy importante lo que dice José, porque creo que así como están las cosas, tanto en términos legales como en toda la ilegalidad alrededor, es tremendamente antinacional, antiinterés común. Eso está claro, ¿no? Está claro. Es decir, lo que sea que se ha generado es a lo que no responde al interés común. Es lo contrario. No voy a redundar porque aquí ya se ha dicho clarito, y yo creo que ahí hay una cuestión que cuestionarse. El segundo punto que quisiera hacer es que eso no es nada fácil políticamente, porque efectivamente los mineros son muy poderosos.
Y ya están todos los días amenazan. Cuando nosotros presentábamos este informe en la comisión, nos estaban amenazando. Entran a la asamblea, todo, ¿no? Yo ya también he vivido un casi secuestro en Chushuara, nos han bloqueado en Apolo, nos han rodeado el Tribunal de Justicia cuando hemos hecho una acción popular contra esta minería ilegal. Full dinamita, 6 horas hasta que han logrado realmente aterrorizar a una de las juezas, en fin, que nos ha dado tutela parcial, ha dicho, bueno, sí, lo del mercurio, porque ya no podía decir nada, pero no ha dicho nada contra la minería ilegal en el Madidi, así estamos, ¿no? Es un sector muy agresivo y que todo el tiempo está negociando, y yo creo que es difícil para el gobierno lidiar con esto, y que para eso se necesita el apoyo de toda la sociedad, porque entonces ojalá les den la fuerza para hacer lo que tienen que hacer, porque lo que ahora yo veo es que lamentablemente, como dije hace un rato, el Estado es el que está generando la violación de derechos, como el derecho de todos a un medio ambiente sano, el derecho fundamentalísimo de acceso al agua, y finalmente, y aquí tal vez quisiera poner este punto más antes de que se nos acabe el programa, Claudia, que me parece muy importante. Yo entiendo que en este momento, como decía hace un ratito, hay un problema también de empleo y de oportunidad, y finalmente con esos precios internacionales del oro, por lo que es un problema también internacional. Sí. Y la volatilidad en general de los precios. Exacto, que debería tratarse como un tema como se han tratado los diamantes, por ejemplo. Diamantes de sangre, se hizo toda una campaña para no seguir promoviendo el horror que generaban los diamantes. Pero bueno, a mí me parece que es lo mismo que se tendría que proponer en términos globales con respecto al oro, porque es el precio internacional el que está jalando este desastre, no solo en Bolivia, en toda la cuenca amazónica y en otros lugares donde hay oro, también, por ejemplo, en África. Pero bueno, aparte de ese problema global, también hay un problema, insisto, de que es pues una oportunidad de empleo en un país donde francamente no hay muchas opciones de empleo, ¿no?, que te den suficientes ingresos. Entonces se ha vuelto una atracción. Eso también lo puedo entender. O sea, no estoy demonizando a nadie. Yo puedo, como cualquier boliviano de buena fe, somos bolivianos tratando de encontrar soluciones, no solo apuntar con el dedito, porque al final eso no sirve de nada. Hay que encontrar soluciones, y para encontrar soluciones hay que entender la complejidad de los problemas, como se ha estado tratando de decir en este programa. Ahora bien, yo quería añadir un elemento más en esta búsqueda de soluciones, comprendiendo la complejidad. Nosotros necesitamos tomar decisiones importantes, porque llega un momento en que prácticamente decimos, ok, no podemos dejar de hacer minería. Yo creo que, ok, no podemos dejar de hacer minería, pero creo que sí se puede tomar decisiones soberanas y de bien común claras. Entonces, puede que se tenga que hacer minería acá, ¿no?, pero no acá. Y miren el ejemplo que tenemos de no a la minería en el Chocó andino, en Quito. Han dicho, Quito es libre de minería. ¿Por qué? O sea, puede haber esa decisión. Eso es lo que estoy tratando de decir. Puede haber una decisión en que en un momento digamos, y me parece que hay todos los argumentos para hacerlo, es decir, a ver, gente, estamos en medio de una crisis climática, ¿sí? Ok. Ayer he estado en un evento de expertos. Todas las tendencias son a que haya cada vez menos agua en valles interandinos y en áreas altas. ¿El agua es fundamental para la vida? Sí. Ok. ¿Eso vale más que lo que podemos recibir en minería por un año? Yo creo que sí. Definitivamente sí. Entonces, ahí el Estado y la sociedad tenemos que ser capaces de decir, oye, esto no es que hay minería por todas partes porque hay oro, hay que sacarlo, dejando contaminada toda la cuenca amazónica y destruyendo el bosque del que vienen nuestras lluvias. Y yo creo que ese es un debate que hay que hacer, y no puede ser un debate dejado a la presión de grupos sociales, al gobierno, decir, oye, les vamos a bloquear, ¿no? El día que aprobamos esto, vinieron las amenazas de 2 de mis colegas senadores que representan a los mineros, y le dijeron al presidente, cuidado que no aprueben estos contratos mineros, va a haber problemas. Es así como se mueve. Y yo le digo al presidente de este estado y a sus ministros, aunque hay un problema grave con el ministro que tiene un pliego de cargo de $500,000 y aún así es ministro, pero bueno, eso es Contraloría del Estado, pero bueno, es un desastre lo de las autoridades del sector minería. Pero bueno, al presidente y a todos sus ministros y a todas las autoridades, tengan el coraje de cumplir con su deber. Y su deber es proteger a los bolivianos proteger los derechos de los bolivianos y de las bolivianas, y entre esos derechos fundamentales están el derecho, por ejemplo, al agua. No pueden violar el derecho de esta generación y de todas las futuras generaciones por ser incapaces de tener una negociación que no traicione al bien común con un sector como es el de los mineros. Y yo me pongo para ayudar, y estoy haciendo lo que puedo, Claudia.
Estamos poniendo nuestros informes claros, pese a las amenazas y a las presiones, está claro nuestro informe. Esto es público y lo puede leer quien quiera. Y lo que tiene que hacer, entonces el presidente, en vez de recibirlos sonriente, como los ha recibido el otro día los de FENCOMIN, ¿no? Y sí, les vamos a dar todo lo que quieran. ¿Han visto los 9 puntos de los de FENCOMIN? Es tal el descaro, perdónenme, con todo respeto a un sector que merece respeto, como cualquier sector social en Bolivia, de poner cargos públicos para los mineros. No puede ser. Y el presidente recibir ese pliego y decir, vamos a darles. No. ¿Por qué? Termino, entonces ya veo que las comunidades están sufriendo. He estado en Yanacachi la semana pasada. Están viendo cómo ya no hay peces en sus ríos, cómo su agua está contaminada. Están viendo que ya no hay tanta agua como había antes. Y Yanacachi es un solo ejemplo, Mapiri, puede hablar de muchos ejemplos. Y es por eso que acá mandó otro mensaje aparte del presidente. Las comunidades deben saber que la mayor parte de la minería que está ocurriendo, sobre todo en La Paz, pero también en otros departamentos, es ilegal y que la pueden parar con varios instrumentos jurídicos. Y tal vez el mensaje básico es: nadie tiene derecho a contaminar tu agua. Ni siquiera si tuvieran ley, que en la mayor parte no la tienen, nadie tiene derecho por constitución a contaminar tu agua, ni a destruir tu medio ambiente, ni a envenenarte el cuerpo. Y eso lo tenemos que tener claros para que desde abajo también haya un freno a este tipo de minería descontrolada.